A ver, mis amigos, en este ánimo de prepararnos para las pruebas IFES, vamos a desarrollar un cuestionario en la parte de química, cuestionario de ciencias naturales, y para eso vamos a tener en cuenta el siguiente material. Ese material tiene que ver con diferentes preguntas a las que ustedes se deben familiarizar. En el caso de esta primera pregunta, vamos a leer el texto y dice que vamos a responder tres preguntas con el siguiente texto. Dice que para suministrarles agua potable a todas las personas existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua que permiten obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso agua contaminada. Otra alternativa es la implementación de una serie de reacciones químicas. Entonces, aquí pongámosle atención a esta parte, hablamos de reacciones químicas que permiten generar unas especies conocidas como radicales libres, los cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en el agua. A continuación se presentan las reacciones químicas que se muestran como a partir de oxígeno, hierro y luz solar se puede obtener una de estas especies conocidas. Entonces dice que la primera reacción química, esa primera reacción química, dice que se tiene el ion, este sería el ion férrico. Recordemos que el número de oxidación del hierro puede ser +3 o +2. En este caso, el mayor número de oxidación es el ion férrico. Ese ion pierde un electrón y se convierte en este ion ferroso. Al perder cargas positivas, por ganar cargas negativas, pues él queda con menos cargas positivas. En este caso es +2. Esta sería la reacción 1. La reacción 2 dice que se tiene oxígeno más 2 electrones más 2, este sería el ion hidrógeno, produce agua oxigenada. Esa sería la reacción 2. Y la última sería este resultado de la primera reacción, el producto de la primera reacción, mírenlo acá, el producto de la primera reacción con el producto de la segunda reacción. Esas dos sustancias reaccionan en presencia de luz, se vuelve a formar el ion férrico y se forman los radicales libres que se ven acá en la reacción número 3. Ahora dice la pregunta número 54. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que sucede en la reacción 2? Es decir, nosotros básicamente le vamos a poner atención a esta reacción número 2. Y veamos qué dice esa reacción número 2. Entonces dice, las opciones de preguntas son A. Reaccionan 2 moles de oxígeno con 2 moles de hidrógeno y 2 moles de electrones para producir 2 moles de agua oxigenada. Lo primero que debemos observar es que en las 4 opciones se habla de las moles de reactivos versus las moles de productos. Entonces, aquí vamos primero que todo a ver o a recordar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una reacción química, en esa reacción química vamos a tener unas sustancias, por ejemplo, la sustancia A más B que produce C más D. Aquí estas van a ser los reactivos
y las sustancias de acá van a ser los productos. Pero estas sustancias, tanto reactivos como productos, para que se cumpla con la ley de la conservación de la materia, vamos a colocarle una serie de coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, se me ocurre colocarle un 2 aquí y un 3 acá. Pongamos que ese sean los coeficientes que balancean la ecuación para que la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos. A este 2 y a este 3 lo conocemos como coeficientes estequiométricos. Es decir, unos coeficientes que se han colocado, recordemos, unos métodos de balanceo para mirar que es con estos coeficientes podemos balancear la ecuación. Estos coeficientes nos indican, entre otras cosas, el número de moles, tanto de reactivos como productos. Por eso yo puedo leer en la reacción que estamos observando que ese coeficiente que puede aparecer en la reacción indica el número de moles. Entonces, volviendo acá a nuestro ejemplo, vamos a ver que en la reacción 2 va a aparecer aquí, en el oxígeno va a aparecer un coeficiente, que el coeficiente que aparece ahí es 1. El coeficiente del hidrógeno es 2 y acá el del agua oxigenada es 1. Por lo tanto, nosotros podemos leer que cuando se tiene una mol de oxígeno que reaccionan con 2 moles de ion hidrógeno, se produce una mol de agua oxigenada. Por lo tanto, si nosotros vemos las opciones de respuesta, la opción de respuesta sería la C. Esta sería la respuesta correcta, la C, que reúne los requisitos de esta reacción número 2, leída en términos de moles. Esa sería la primera respuesta para este ejercicio que, repito, corresponde al número 54. La pregunta número 55 y que tiene que ver con la información que se leyó, se dice que teniendo en cuenta la información, ¿por qué la implementación de estas reacciones puede ser una estrategia factible para descontaminar fuentes hídricas rápidamente? Si nosotros observamos acá la información, dice que existen dos alternativas de potabilización. Una de ellas es instalar unos purificadores de agua y la otra es la implementación de una serie de reacciones químicas que permiten generar unas especies conocidas como radicales libres. Es decir, coger el hierro en este caso, agregárselo al oxígeno. Entonces, dentro de las opciones para responder la pregunta número 55, dice, repitamos la pregunta, teniendo en cuenta la anterior información, ¿por qué la implementación de estas reacciones puede ser una estrategia factible para descontaminar fuentes hídricas rápidamente? Veamos, por ejemplo, la opción D. Porque el hierro forma una capa protectora sobre el agua y actúa como un filtro que no permite la formación de contaminantes sólidos o radicales dañinos para el consumo humano. Esta opción no es posible, dado que el hierro es un elemento químico que va, entre otras cosas, en ciertas partes por millón unidas al agua para que actúe como mineral necesario para el cuerpo humano. La C, porque al agregar hierro y oxígeno a las fuentes hídricas en presencia de luz solar, se pueden transformar los contaminantes del agua en compuestos que mejoren su aroma y sabor. El agua, ¿será que tiene
olor y sabor. La opción C no es correcta. B, porque las reacciones mostradas indican que solo se puede agregar, que solo con agregar oxígeno al agua contaminada se puede generar la evaporación de todos los contaminantes presentes en ella y el oxígeno se puede extraer de la atmósfera terrestre. Esta opción, diríamos, por ejemplo, las aguas contaminadas generalmente tienen metales pesados. Pongamos un ejemplo, el mercurio puede tener cobre. Y para lograr una evaporación, pues se necesitarían altas temperaturas. Entonces, la opción B no es correcta. La A dice, porque el oxígeno y la luz solar son recursos naturales abundantes, eso es real. Y solo necesitan adicionar hierro al agua contaminada para producir radicales libres que se descarguen, perdón, que se encarguen de degradar los contaminantes presentes en el agua oxigenada, en el agua contaminada, perdón. Vemos que esta es la opción más correcta o la opción correcta, perdón, porque primero obedece a lo que está demostrado acá, que es una forma de potabilizar el agua. Entonces tenemos que la respuesta a la pregunta número 55 sería la A. La pregunta número 55 sería la letra A. En la otra dijimos que era la C. Y vamos con la pregunta número 56. En las reacciones 2 y 3, vamos a ver las reacciones 2 y 3, tenemos que el agua oxigenada en la 2 está como producto y en la reacción número 3 está como reactivo. Entonces dice la pregunta número 56. En las reacciones 2 y 3, la sustancia H2O2, peróxido de hidrógeno, también agua oxigenada, es un compuesto. De aquí partimos que no vamos a ver otra cosa, sino que este es un compuesto. La razón por la que esta sustancia se considera compuesto es porque. Entonces vamos a ver por qué se considera un compuesto. Entonces dice la opción A, su carga total es cero y no tiene electrones en su estructura. Es cierto que en un compuesto la carga total es cero, pero eso no quiere decir que no tiene electrones. Todo compuesto está formado de elementos, los elementos están formados por átomos y los átomos tienen esas tres partículas fundamentales que entre ellas son los electrones, además de protones y neutrones. B. Es un compuesto porque actúa como producto y como reactivo en diferentes reacciones y solo los compuestos pueden hacer eso. Eso es falso. C. Se compone de dos elementos químicos unidos mediante enlace. Una definición de un compuesto es la unión o enlace de dos o más elementos químicos. Por lo tanto, la opción C sería la correcta. Veamos la D que dice, al reaccionar con el hierro se descompone en tres elementos de la tabla periódica y solo los compuestos se descomponen. Esto es totalmente falso. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta 57 sería la pregunta número 56 sería la C. Entonces, desarrollamos las preguntas, las respuestas a esa ¿qué? Información que teníamos al principio. Vamos con la pregunta número 57. La pregunta número 57 dice que Juan tomó una olla y agregó 1 litro de agua y lo mezcló con 2 cucharadas de sal. Después calentó la mezcla y cuando observó que la mezcla empezó a hervir,
tomó la temperatura. Esta fue de 110 grados Celsius. Él concluye que el aumento de la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. Cuando se dice que es directamente proporcional que la temperatura de ebullición versus la cantidad de sal agregada, quiere decir que a más soluto, que en este caso es la sal, mayor será la temperatura de ebullición. Entonces dice que posteriormente en su clase de ciencias quiso mostrarles a sus compañeros que el agua podía hervir a esa temperatura. Para esto usa el mismo termómetro y la misma olla. Teniendo en cuenta la información anterior, si Juan quiere obtener los mismos resultados, ¿cuál o cuáles pueden ser las condiciones que debe implementar? Entonces dice A, mezclar 5 cucharadas de sal por 10 litros de agua. O sea, la relación sería también de 1 a 5. Mezclar 2 cucharadas de sal con 1 litro de agua, usar 3 cucharadas de sal únicamente, usar 2 litros de agua y no agregar sal. Aquí vamos a observar primero que la opción C y la opción D se deben descartar porque al repetir el experimento debe utilizar las mismas sustancias que utilizó cuando hizo la experimentación. Es decir, se debe tener el agua como solvente y la sal como soluto. Por lo tanto, descartamos la C y la D, que esa es una estrategia que hay que tener en cuenta también cuando se presenten este tipo de exámenes, tratar de mirar cuáles son las dos opciones que se deben descartar para que ya no tenga que escoger entre 4, sino solamente entre 2. En ese orden de ideas, vemos que si se quiere repetir el experimento tal cual, pues se deben coger 2 cucharadas de sal con 1 litro de agua, tal como lo hizo al comienzo, que utilizó 1 litro de agua, 1 litro de agua y 2 cucharadas de sal. Mire que está utilizando el mismo termómetro y la misma olla, es decir, miremos ese volumen que se puede medir aquí. Entonces la opción correcta sería la B. Esa sería la respuesta como tal. Bueno, vamos con otro ejercicio. Este ejercicio aquí tiene una dificultad de pronto en el sentido de mirar los dibujos, pero vamos a ver qué alcanzamos a leer ahí. Esta sería la pregunta número 58. Dice acá, durante su ciclo de vida, la lombriz parásita conocida como tenia, necesita de un huésped intermediario y de uno definitivo. Miremos aquí la clave, el huésped intermediario y el definitivo. ¿Cuál es el huésped intermediario? Entonces dice, el huésped intermediario se infecta al comer pasto contaminado con huevos de tenia. Entonces, en el ejemplo vamos a ver que hay un animalito que es el que va a comer pasto, porque el hombre no come pasto, los animales que están acá, porque la relación va a ser el hombre, la lombriz y en este caso el cerdo. Entonces, aquí el huésped intermediario sería el cerdo. Entonces dice, el huésped intermediario se infecta al comer pasto contaminado con huevos de tenia. Estos huevos se transforman en larvas y viajan desde el intestino hasta los músculos a través de la sangre. Las larvas se quedan a vivir dentro de los músculos. Estamos hablando todavía del cerdo. Los depredadores o huéspedes definitivos, en este caso, el hombre consume carne de cerdo. Los depredadores o huéspedes definitivos consumen a estos animales e ingieren las larvas de la tenia. Dice que se han pasado del intestino a los músculos, a la carne del cerdo.
Y dice que estas larvas crecen y se reproducen dentro del depredador. Los huevos de tenia se expulsan en las heces y luego quedan adheridos al pasto, es decir, el hombre en sus heces fecales arroja esas heces fecales y pueden caer en el pasto. De acuerdo con la información anterior, si un humano es huésped definitivo de una tenia, ¿cuál de los siguientes modelos representa todo el ciclo de vida de la tenia? Aquí alcanzamos a ver los números 1, siguiendo el ciclo, 2, 3 y 4. Acá tenemos 1, 2, 3. De pronto no veo el 4. Acá veamos en la otra, el ciclo sería 1, 2, 3. Y acá en la D sería 1, 2, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, si vamos a observar nosotros, la opción correcta sería, miremos acá, la D dice, ya la tenia adulta se ha formado en el intestino, ya está en el humano, están las heces fecales. Esos huevos son expulsados en forma de huevo, son tomadas por ese huésped intermediario que es el que se va a alimentar de pasto y eso van a ir incrustadas en el músculo del cerdo. Cuando el hombre consume la carne mal cocinada, pues va a contaminarse y se va a desarrollar en ese huésped definitivo que dice la información, se va a desarrollar la tenia y va a cumplir ese ciclo. Observen que el ciclo correcto que cumple con esas expectativas de la información es el D. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta sería la D. La pregunta número 58. Si ustedes miran las otras opciones, comienzan con, por aquí no está el pasto, que es la información que dice que los huevos se deben adherir al pasto. Entonces tenemos la opción correcta, la D. Vamos con la pregunta siguiente. Esta pregunta siguiente tiene que ver con una interpretación de un informe, por ejemplo, cuando usted va a presentar un informe cuando vemos el método científico, los pasos como tal, pero aquí vamos a hablar de una cartelera como tal. Y dice aquí, un estudiante quiere saber cuál es la dieta principal del murciélago Esturnira aratatomasi, leámoslo así. Para ello, recolecta muestras de excremento de 10 individuos y determina el tipo de alimento que consume usualmente esta especie. Él encontró semillas y pulpas de tomatillo, por lo cual concluyó que los murciélagos de esta especie se alimentan principalmente de tomatillo. Entonces, tenemos aquí una conclusión. Tenemos que él hizo una serie de una experimentación cuando recogió muestras de excremento de 10 individuos. Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes carteleras muestra de forma correcta la investigación realizada por el estudiante? Entonces, esta investigación tiene un título. ¿Cuál es el título? El título es ¿cuál es la dieta principal de ese murciélago? Un experimento. Entonces, observemos que en las 4 opciones de respuesta, el título es el mismo, que es ¿cuál es la dieta de ese murciélago? En toda investigación, pues primero
se tiene que hacer la observación. Después sigue una experimentación. En esa experimentación van unos resultados y de esos resultados se sacan unas conclusiones. Mirando aquí, vamos a tener que la opción A tiene un título, pero hay una conclusión y faltan aquí unos resultados. Por lo tanto, la opción A no puede ser correcta. La B, se tiene el título, se tiene la experimentación, pero se tienen unos resultados, pero no se tiene la conclusión. Recuerden que la pregunta es, ¿cuál de las siguientes carteleras muestra de forma correcta la investigación realizada por el estudiante? Vamos con la opción C. Está el título, pero aquí no se habla de resultados ni de conclusiones. Y la D dice que se tomaron 10 murciélagos. Aquí se está mirando, se está explicando qué se hizo para demostrar. Se muestran aquí unos resultados que fueron los que se encontraron en unas semillas y pulpa de tomatillo y una conclusión. Y la conclusión dice que esos murciélagos se alimentan de eso. Por lo tanto, la opción D sería la correcta. Vamos con otra pregunta, a ver por aquí. Bueno, la siguiente pregunta tiene un enunciado un poco largo. Tenemos que tratar de manejar esa ansiedad de pronto por responder rápidamente y tomarnos un tiempo para leer. Dice que la pregunta 67, la 68 y la 69 se deben leer o resolver teniendo en cuenta esta información. Dice que los métodos para el control de natalidad o anticonceptivos se diseñan para prevenir embarazo, y pueden clasificarse según el mecanismo que empleen en A, métodos de barrera. Cuando decimos métodos de barrera es una barrera física, que es el condón y el diafragma, en el caso de los hombres, condón masculino y femenino, el diafragma y cubiertas cervicales. Es decir, ese es un método físico. Segundo, métodos hormonales, píldoras, parches e inyecciones. Este método hormonal tiene que ver con que algunas hormonas que permiten que se provoque la ovulación en una época y en otras no, pues van a impedir que durante todo el tiempo no haya posibilidad de ovulación. En este caso son los métodos hormonales. Y hay otros que son los métodos de esterilización, que son la vasectomía. En el caso del hombre, es que se puede decir, una operación en el conducto el conducto de los espermatozoides, que es el epídido. Se corta, y la ligadura de trompas, que puede ser o ligar las trompas o cortarlas como tal. Ahora dice, según las estadísticas, se ha aumentado el número de embarazos involuntarios en parejas que estaban usando alguno de estos métodos. O sea que se puede decir, bueno, alguno de estos métodos no es eficaz. Entonces dice que para comprobarlo, una entidad especializada en salud sexual realizó una encuesta a 500 mujeres y 500 hombres para conocer cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados y qué método de planificación utilizaron las parejas que presentaron embarazos no deseados. Se obtuvieron los resultados que se muestran en esta tabla. Miremos que el condón, que es un método de barrera física, dice que en las mujeres, el método utilizado por las mujeres fue del 58,8
condones y los hombres 82,5%. Y el porcentaje de mujeres embarazadas usando este método fue del 7,7%. Píldoras la utilizan más las mujeres que los hombres. Recuerden que las píldoras son métodos hormonales. En el caso de las mujeres, el más utilizado fue del 31,9% y los hombres 8,8%. El porcentaje por este método aumentó al 9,4%. El método de la inyección, más utilizado también por las mujeres, el 4,7% y los hombres 2,9%, pero este método ha aumentado bastante en las mujeres embarazadas, el 46,8%. Métodos combinados, puede ser los 3 o 2. Dice que las mujeres el 2,3 y el hombre el 5,8. El hombre tiene aquí más opción de combinar estos métodos. Y el método, el porcentaje de embarazo fue del 12,2. Y la esterilización, las mujeres ligaduras de trompa el 2,3 y los hombres nada. Hay mucha creencia de decir, por ejemplo, que en este método, que es cortar el epidimo, el hombre puede quedar sin posibilidad de tener erección, cosa que es falsa. Decimos, con base en la información brindada, el recuadro que explica correctamente el funcionamiento de los métodos hormonales y los de barrera es métodos hormonales y métodos de barrera. Veamos la A. El estrógeno y progesterona evitan que se produzca la ovulación, cambian el revestimiento del útero, evitando la implantación y generan el engrosamiento de la mucosa cervical. Es decir, esta primera de métodos hormonales, pues sí se está explicando concretamente en qué consiste ese método hormonal. Pero dice que los métodos de barrera previenen el embarazo al cortar, cerrar o bloquear de manera permanente los conductos que transportan el esperma. Este caso del método no es un método de barrera, es de cortar esos conductos. Ese sería uno de los métodos que se nombraron acá, que es la esterilización. La vasectomía, por lo tanto, esta opción, la primera parte, los hormonales, es correcto, pero los métodos de barrera es incorrecto. En el caso de la B, métodos hormonales previenen el embarazo al impedir físicamente que el semen entre al útero. Esto no se explica correctamente lo que es un método hormonal. Aquí con esta parte se está diciendo que físicamente al impedir, ese es un método que lo vimos acá arriba, que son los métodos de barrera, donde físicamente se impide que el espermatozoide penetre. Por lo tanto, esta opción, esta parte de acá está mal explicada y la segunda también. Con una que esté, la descartamos para que nos rinda el tiempo en el examen. La C. Métodos hormonales. Dice, el estrógeno y progesterona evitan que se produzca la ovulación, cambian el revestimiento del útero, evitando la implantación y generan engrosamiento de la mucosa cervical. Al igual que la A, esta parte es correcta. Métodos de barrera. Previenen el embarazo al impedir físicamente que el semen entre al útero. Eso es correcto. Algunos de ellos previenen la propagación de algunas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el SIDA. Es decir, esta es correcta la explicación del método hormonal como el método de barrera. Sin lugar a dudas, la C sería la respuesta correcta. Miramos que en la D previenen el embarazo al cortar, cerrar o bloquear. Este es un método de esterilización. Con uno que no esté bien explicado, pues ya salimos de las opciones y
ratificamos que la respuesta correcta es la C. Bueno, vamos a mirar otra pregunta. Vamos a mirar acá la pregunta número 68 que tiene que ver con la información que se tenía inicialmente. Un investigador concluyó erróneamente que el método anticonceptivo menos eficaz es el condón, porque es el método más utilizado por hombres y mujeres, y el 7,7 de las mujeres quedan embarazadas usando este método. Recordemos que él concluyó erróneamente. Teniendo en cuenta los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes es una conclusión correcta? Dice que la eficacia de las píldoras es la menor. ¿Cuál es la eficacia acá? La menor, dice las píldoras, es decir, acá tenemos aquí tenemos del 9,4%. No es porque el porcentaje es del 7,7. Veamos por favor acá la pregunta, la opción B. La eficacia de los métodos combinados es la menor. ¿Cuál es la eficacia la menor? Pues al utilizarlo se presentó el menor porcentaje. Es falso, miremos acá. Estamos diciendo que la eficacia de los métodos combinados del 12,2%. Dice la C, la eficacia de la inyección es la menor. La eficacia de la inyección es la menor. Pues al utilizarla se presentó un mayor porcentaje de mujeres embarazadas. Vamos a ver acá, dice que la inyección, la eficacia, o sea, es la menos eficaz, puesto que con este método el 46,8% quedaron embarazadas. Sin lugar a dudas, esa es la respuesta correcta, la C. La eficacia de la inyección es la menor, pues al utilizarla se presentó un mayor porcentaje de mujeres embarazadas. La D, la eficacia de los métodos de barrera es el menor, pues al utilizarlo se presentó el mayor porcentaje. Vemos ahí que en ese método de barrera, que es el condón, que son el diafragma y cubiertas cervicales, solamente el 7,7% de mujeres quedaron embarazadas las que utilizaron este método. Y vamos con esa misma información a ver la opción, la pregunta número 69. La pregunta número 69 dice que ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor los datos de los métodos anticonceptivos más utilizados? Vamos a ver que aquí, si miramos acá, hay que mirar también los colores que nos representan acá. Esto tiene que ver con análisis de gráficas. Vemos que en el eje X están los métodos y en el eje Y el porcentaje. Aquí tenemos las barras que explican. Dice que el color azul intenso corresponde al porcentaje de mujeres y el azul pálido al porcentaje de hombres. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el condón, dice el condón, el porcentaje, veamos, de condones. Acá dice, miremos arriba, dice que las mujeres el 58 y los hombres el 82. Entonces vamos a ver acá que
acá no corresponde a la realidad porque es más porcentaje de hombres que mujeres. Por lo tanto, esta opción A no es correcta. Descartamos esa parte. En esta parte, veamos que sí puede corresponder a la verdad, porque aquí tenemos mujeres utilizando y los hombres más. Entonces aquí, según la gráfica, el porcentaje sería más o menos del 60%, 58 y pico, y el hombre 80. Y si miramos la información que nos daba la gráfica nos decía que era del 58, casi 60, 80. Por lo tanto, para la B, esa parte del gráfico sería correcta para el condón. Para las píldoras, ahí dice píldoras, más o menos el 30% y el 9 y pico por ciento para los hombres. Aquí en esta parte tenemos que las mujeres más o menos es el 30% y los hombres el 10%. Y miremos acá en la información de la gráfica, dice píldoras 31 al 8,8, más o menos 32 y 9. Vamos a mirar en el gráfico 32 y 9. Estamos analizando la B, que sería casi 32 y 9. Es decir, esta opción es correcta, la B hasta ahí. Veamos si hay otro parecido a este. Miremos acá. Ya vamos a ver, por ejemplo, que en esta primera, esta D no es correcta, esta opción, porque esta opción de condón no es tan bajo. Por lo tanto, descartamos la D, descartamos la A y descartamos la D, porque aquí en ese porcentaje de inyección, mire que casi es del 0% para hombres y mujeres, y acá el porcentaje de inyección es del 4,7 y el 2,9. No representa ese gráfico la información como tal. Sin lugar a dudas, la respuesta correcta sería la B. Esa sería la opción correcta, la B. Miremos que es un poco larga de interpretar, pero vuelvo y repito, aquí hay que tener paciencia. Bueno, vamos a contestar esta pregunta como tal. Dice que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlaces están formados, de qué tipo de enlaces están formados dos átomos en una molécula. Así, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace es de tipo iónico, si la diferencia es menor, se dice que el enlace es covalente. En la tabla se muestran varios átomos con su respectivo valor. Aquí vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar esto. Primero, cuando hablamos nosotros de electronegatividad, cuando estemos hablando de electronegatividad, vamos a entender que esa electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones hacia su núcleo. Se ha determinado que en la tabla periódica los elementos que están a la derecha de la tabla periódica son los más electronegatividad. Son los más electronegativos. Entonces, vamos a tener acá
que la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos aumenta de abajo hacia arriba. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que el elemento menos electronegativo es el francio y el más electronegativo es el que está ubicado por acá en el grupo 7A de la tabla periódica, que es el flúor. Algunos estudiantes dicen el más electronegativo es el helio, porque está ubicado más arriba y más a la derecha. Pero recordemos que el helio es un gas noble. Y si es un gas noble, es un elemento que no tiene necesidad de donar ni compartir electrones, dado que su único nivel y su único subnivel están completamente llenos. Recordemos que el Z del helio es 2. Quiere decir que tiene 2 electrones y 2 protones en el núcleo. Por lo tanto, aquí su electronegatividad es 0. El más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Por otra parte, se ha establecido también que una escala de unos valores de electronegatividad y se ha establecido que ese valor de electronegatividad va desde 0 al máximo, que es el flúor, que es 4. Entonces, cuando al hacer la resta de esos valores de electronegatividad da menor de 1.7, se habla que el enlace es covalente. Y si la diferencia es muy grande, el enlace es iónico. Entonces, elementos que están muy a la derecha de la tabla periódica formarían enlace covalente. Mientras que si los elementos, como vimos acá en el caso de la electronegatividad, si los elementos están muy alejados en la tabla periódica, por ejemplo A y B, al estar muy alejados, tendrían más posibilidad de formar enlace iónico. Mientras que, por ejemplo, tenemos aquí a C y a B. C y B, por ser también no metal, están a la derecha, formarían enlace covalente. Y también, mirando el ejemplo, vamos a mirar esa resta que hay que hacer para mirar la electronegatividad para ver si da mayor de 1.7 o menos de 1.7. Veamos acá en el ejemplo que estamos compartiendo. Entonces, miren acá. Yo no tengo necesidad de pronto de hacer la resta como tal, sino que yo miro qué elementos tienen electronegatividad parecida. Y vemos, por ejemplo, que Y y Z tienen una electronegatividad muy baja. Al tener una electronegatividad muy baja, de 0 punto y pico, vamos a observar entonces que esos elementos estarían ubicados, como lo dijimos, a la izquierda de la tabla periódica. Y los otros estarían ubicados acá a la izquierda, de pronto estarían Y Z. Y los que estarían a la derecha serían W y X, porque son los que tienen valores de electronegatividad altos. Entonces, por ejemplo, entre X y W, difícilmente se formaría enlace iónico. Por lo tanto, nosotros vamos a observar aquí que donde haya X y W, no es posible que se forme enlace iónico. Por lo tanto, yo voy a descartar a la B y a la C. Y me voy a quedar
con la A y la D, mirando que la A tiene a Z y a W. Miremos que Z y W sí es posible porque tenemos una electronegatividad muy alta con una electronegatividad baja. Si hacemos la resta nos va a dar un valor por encima de 1.7, pero aquí se necesita es más ese análisis de parte matemática. Entonces las opciones correctas serían Z y W es posible, pero miremos X y Y. X y Y, la diferencia entre X y Y, vamos a ver que es 2,1 menos 0,7. Y entonces esto nos da, ¿cuánto? 1,4. Y estamos diciendo que si esa diferencia es menor de 1.7, si la diferencia es menor de 1.7, el enlace sería de carácter covalente. Por lo tanto, la única opción de respuesta sería la D, Z y W. Entonces, miremos que para no hacer todas las restas, yo siempre escojo para el enlace iónico, escojo al de la electronegatividad más alta con la electronegatividad más baja. Entonces aquí había una posibilidad de que fuera W y Z o W y Y, pero acá no tenemos a W y Y como tal. Por lo tanto, la respuesta correcta se ratifica que es la D. Vamos a ver otro ejemplo como tal. La pregunta siguiente, que es la pregunta 76, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice que a continuación se muestran 3 pasos que describen la reacción entre el yoduro de potasio Ki y el ion plata, Ag+, y el filtrado de yoduro de plata que resultó. Miremos que comienza al mezclarse yoduro de potasio. En el ejemplo tenemos el yoduro de potasio acá, que se va a mezclar con el ion plata y se forma aquí el yoduro de plata y al final dice que se forma una mezcla de yoduro de plata y yoduro de potasio. O sea, tenemos, perdón, borro aquí, tenemos aquí, perdón, tenemos el yoduro de potasio, Ki, que sería lo que se formaría, lo teníamos inicialmente acá. Dice que en el filtrado 2, esa mezcla de yoduro se filtra, esa mezcla de yoduro de potasio y de yoduro de plata, y al final se obtiene un filtrado que es el yoduro de plata. Es decir, al final se tiene un filtrado de esta sustancia. Dice aquí que en el paso número 3, el producto yoduro de plata es un compuesto. Entonces, aquí le está ratificando que esa sustancia es un compuesto. Recordemos que es un compuesto, es una sustancia que está constituido por 2 o más elementos químicos de la tabla periódica o 2 o más átomos diferentes en la tabla periódica. Si observamos la opción D, dice que el paso 3, el producto yoduro de plata es un compuesto porque, dice la D, presenta un solo elemento de la tabla periódica en su estructura química. En la estructura tenemos 2 elementos que es la plata y el yodo. La opción D no es correcta. La C, ¿por qué es un compuesto? Dice porque todas las sustancias sólidas que se encuentran en la naturaleza son compuestos.
El yoduro de plata es un sólido, pero sabemos que el agua es un compuesto y está en estado líquido. Tenemos sustancia en estado gaseoso, por lo tanto la opción D, C, no es correcta. La B, siempre que se mezclan dos sustancias sólidas, se formará un compuesto, totalmente falso. Y la opción A dice que es un compuesto, el yoduro de plata, porque es una nueva sustancia. Claro, teníamos inicialmente yoduro de potasio que reaccionó con plata y se formó una nueva sustancia constituida por dos átomos diferentes de la tabla periódica. Eso es correcto porque se forma, tiene dos elementos que son el yodo y la plata. Sin lugar a dudas, la opción correcta es la A. Veamos otro ejemplo de los que tenemos aquí. La siguiente pregunta, veámoslo acá, dice que un estudiante tiene la hipótesis de que un tipo de dulce se disuelve completamente en el mismo tiempo en alcohol, agua y aceite. Para comprobarlo, coloca dulces idénticos del mismo tamaño y los sumerge en las tres sustancias, es decir, en alcohol, en agua y en aceite. Al transcurrir el mismo tiempo, para las tres sustancias obtiene los resultados que se muestran. Entonces dice que el alcohol, ese dulce se disuelve poco en alcohol, que en agua, en ese mismo tiempo que se disolvió el alcohol, en agua se disolvió ese dulce completamente. Y en aceite no se disuelve. Entonces dice que de acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la hipótesis planteada por el estudiante. ¿Cuál fue la hipótesis planteada? Que hay que analizarla, que es que los tres se disuelven al mismo tiempo. Esa hipótesis dice que es falsa porque no están acorde lo planteado en la hipótesis con los resultados. Entonces, aquí nos da pie para analizar lo siguiente. Nosotros tenemos 4 opciones de respuesta. Nosotros ya, según esto, estamos diciendo que la hipótesis es falsa. Por lo tanto, yo no analizo, la opción A, que me está diciendo que es verdadera, ni la opción C, que también me dice que es verdadera. Por lo tanto, solamente voy a analizar aquellas que digan que es falsa. Entonces, ya de 4 opciones es más fácil responder la de dos opciones como tal para ganar tiempo. Entonces voy a decir que es falsa. Yo no leo la A ni la C. Entonces veamos la D, que sería la opción. Esa hipótesis es falsa porque el dulce podría disolverse en un menor tiempo con una mezcla de alcohol y aceite. Esta opción no es correcta tampoco. Por lo tanto, las que nos quedaría como la correcta sería la B. Estamos viendo que es falsa, es correcto porque el dulce se disuelve en un menor tiempo en agua que en otras sustancias, es decir, está acorde con esto que está acá. Entonces la respuesta correcta es la B. Esta pregunta relativamente tiene un grado de dificultad poco, pero nos permite analizar lo que les dije, de que logremos nosotros, para ganar tiempo, mirar de 4 opciones, descartar de 1 a 2, que generalmente eso siempre busca el IFES o hace el IFES. 2 opciones que una se complementa con otra, pero hay 2 opciones que son totalmente inválidas. Bueno, vamos a dejar esta parte por hoy en este ejercicio y nos vemos en otra oportunidad para resolver otro tipo de cuestiones. Espero que estas respuestas se cumplan con sus expectativas. Estamos prestos a recoger inquietudes de parte de ustedes.
Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto.